el paradigma holográfico y la lógica mandálica de la Casa 12. Fundamentos del cambio de paradigma. La praxis de la astrología profesional contemporánea atraviesa una crisis de fundamentación. El pensamiento lineal y causal resulta ontológicamente incapaz de aprehender la complejidad del mandala natal. Para el consultor de orientación sistémica, la transición hacia una lógica mandálica es de gran importancia. La realidad astrológica no opera bajo asociaciones fragmentarias, sino bajo una coherencia donde el tiempo y el espacio se entrelazan de forma no lineal, exigiendo una redefinición total de nuestros supuestos existenciales sobre la realidad. Análisis de supuestos existenciales. El obstáculo epistemológico fundamental radica en la creencia en una autonomía absoluta entre lo interno y lo externo. Bajo la lógica fragmentaria, el individuo percibe el destino como una alteridad amenazante, lo que genera paradojas interpretativas y una angustia defensiva que busca el control determinista a través de las efemérides. El paradigma holográfico, por el contrario, demuestra que la división es ilusoria. La psique y el acontecimiento son resonancias de un mismo patrón energético total. La hipótesis del mandala. El mandala debe conceptualizarse como un proceso dinámico, no como una representación estática. Es una estructura de resonancia donde la energía pulsa constantemente. Ignorar esta naturaleza mandálica conduce a interpretaciones rígidas que refuerzan el miedo, en lugar de facilitar la integración. Impacto. Operar desde la linealidad reduce al consultante a un estado de parálisis. Por ejemplo, el pánico ante un tránsito de Plutón. El paradigma holográfico permite desarticular estos supuestos no astrológicos, transformándolo en una apertura hacia la percepción de la coherencia sistémica. Esta mutación perceptiva es el requisito previo para abordar la tríada fundamental que sostiene toda experiencia humana en la carta natal. La tríada de la experiencia, energía, forma y conciencia. Para desmantelar la conciencia defensiva y permitir el despliegue del patrón de destino, es técnicamente necesario distinguir entre tres niveles de realidad que operan simultáneamente en la estructura psíquica. Energía, el nivel primario de la realidad, se define como un proceso oscilatorio, total y dinámico. No posee una definición fija, es pulso puro. Forma, representa la precipitación concreta y fragmentaria de la energía. Es la estabilización del flujo en vínculos, situaciones y hechos específicos. Ejemplo: Saturno en 3 manifestado como un hermano limitante o una restricción en la palabra. Conciencia, el observador de la experiencia que, debido a su lentitud evolutiva inicial, se identifica con la forma, buscando seguridad y estabilidad. Dinámica de la conciencia lenta y la enantiodromia. La conciencia, en su fase inmadura, intenta congelar el dinamismo energético para evitar la incertidumbre. Este mecanismo fragmenta la totalidad en polos antagónicos, proyectando uno de ellos en el afuera. Esta división genera el fenómeno de la enantiodromia, la oscilación violenta entre opuestos, donde el individuo se siente víctima de un destino que no reconoce como propio. El aprendizaje de la oscilación. El objetivo clínico es la transición de una conciencia ligada a la forma, apropiación y fijeza, a una conciencia ligada a lo energético, velocidad y pulso. Identificarse con la totalidad implica aceptar la vibración en lugar de la anécdota, un proceso de individuación que requiere acceder a la memoria colectiva depositada en la Casa 12. Casa 12. El reservorio de la memoria de la humanidad. Si las casas de la primera a la 11ª representan el camino de ida, la construcción de una identidad personal y fragmentaria, la Casa 12 constituye el espacio de la vuelta o el balance transpersonal. Es el territorio donde la biografía individual se disuelve en el anima mundi, naturaleza colectiva. En esta dimensión, el concepto de
inconsciente personal es técnicamente insuficiente. El individuo con planetas en 12 está directamente conectado al inconsciente colectivo. No posee una propiedad privada sobre esa energía. Es un canal por donde fluye la memoria de la especie. La saturación del 18 millones de veces. Poseer un planeta en 12 no es una experiencia nueva. Es un estado de saturación absoluta. Simbólicamente, el individuo ha recorrido 18 millones de veces todas las narraciones posibles de esa energía. Un Venus en 12 porta en su núcleo todas las historias de amor, desde la mística sublime de Santa Teresa hasta la tragedia de Julieta o la Sagrada. Conoce todos los principios, pero fundamentalmente, todos los finales. El debate en la memoria. Esta saturación genera una contradicción interna paralizante. En la psique conviven múltiples formas correctas y opuestas de encarnar la energía. Este debate interminable de la humanidad sobre ¿qué es el amor? O ¿qué es el poder? Ocurre en su interior, provocando una sabiduría latente que advierte que cualquier forma particular es insuficiente. La única salida evolutiva ante esta saturación es la consumación. El concepto de consumación y la función pura. La consumación es el objetivo técnico central de la casa 12, el proceso de agotar la necesidad de identificarse con formas parciales para encarnar la esencia vibratoria. Diferenciación técnica fundamental. Arquetipo. Es el modo narrativo en que la energía se encarna. Son los personajes y relatos. El guerrero, la madre, el mártir. El arquetipo es una historia escrita que la humanidad ha repetido cíclicamente. Función pura. Es la vibración esencial despojada de anécdota biográfica o histórica. Es la cualidad energética en su estado más abstracto y potente. Agotamiento de la forma y la sabiduría del maestro. Al comprender inconscientemente que ya ha vivido todos los finales posibles del arquetipo, el individuo puede dejar de buscar la plenitud en una forma específica. Es aquí donde emerge la metáfora de la abeja y la flor. El individuo con planetas en 12 es la abeja de la humanidad, cuya misión no es apegarse a ninguna flor, forma/experiencia particular, sino extraer el néctar, la sabiduría esencial de todas ellas. Una vez alcanzada esta síntesis, el individuo se convierte en un irradiador de sabiduría innata o maestro latente. Su mera presencia influye en el entorno mediante una resonancia sistémica sutil, operando desde la función pura, sin necesidad de una acción externa dramática. Sin embargo, antes de esta síntesis, la psique enfrenta desafíos fenomenológicos críticos. Fenomenología y dinámicas psicológicas en la casa 12. En la práctica, los planetas en 12 presentan una sintomatología paradójica definida por la tensión entre la potencia arquetípica y la parálisis consciente, el síntoma de la homeostasis defensiva. La primera reacción del individuo es la abstención o la sensación de no tener el planeta. Ante la carga abrumadora de información sobre todos los finales de la historia, la psique busca mantener una homeostasis en punto cero. Un Marte en 12 puede presentarse como una persona extremadamente pacífica debido al pánico inconsciente a la violencia total que reside en su memoria. El destino como identificación proyectiva. Cuando la energía no se asume, el individuo se convierte en un pararrayos de proyecciones. Opera como un vacío sistémico que atrae a personas que encarnan fragmentos del arquetipo. El sujeto se ve rodeado por los dramas de otros, por ejemplo el Venus en 12, que vive en una escafandra emocional, pero es confidente de amores trágicos o sublimes, actuando como un intensificador del inconsciente ajeno. Luminosidad y posesión arquetípica. Debido a que el planeta no tiene una estructura personal, es susceptible de manifestarse como un complejo autónomo. Durante tránsitos o ciclos de intensificación, el arquetipo puede tomar a la persona. En estos momentos de luminosidad,
el individuo realiza acciones despersonalizadas que producen interrupciones o estropicios psíquicos profundos. Por ejemplo, el pacífico que reacciona con una intensidad de escala histórica. La persona siente que no fue ella, sino que fue poseída por una fuerza transpersonal. Diferenciación técnica. Casa 12, Neptuno y Piscis. Es vital para el rigor técnico no confundir estos tres dominios, pues sus implicaciones en la estructura de la personalidad son distintas. Planetas en Piscis o aspectos a Neptuno poseen una casa personal que otorga un marco de experiencia biográfica y una estructura psíquica para procesar la energía. Hay una historia personal que sirve de asidero. Planetas en casa 12 carecen de estructura personal. La experiencia es puramente arquetípica. La intensidad es significativamente mayor, porque no hay una madre real o un vínculo real que agote el significado del planeta. La lógica de la renuncia. Casa X versus casa 12. Mientras la casa 10 busca el máximo social y la visibilidad de la forma, el Sol en 10 como el rey que busca el trono, la casa 12 implica la renuncia natural a la identificación personal con el poder. Un Sol en 12 que intente sostener una imagen pública de gloria se enfrentará a un destino que forzará su retiro. Ejemplos como algunos políticos, Sol en Piscis /12, demuestran que, si el individuo intenta retener el poder más allá de su ciclo funcional, el sistema impone la renuncia para preservar la pureza de la energía sobre la vanidad del ego. Ya se desarrollará más a lo largo de los siguientes capítulos de cada planeta en particular. La astrología nos convoca a ser facilitadores para la investigación del alma. El objetivo no es usar el planeta en 12 para fines personales, sino que aprender a recoger el néctar de la memoria humana. Solo a través de esta desidentificación de la forma podrá el individuo transmutar el peso del destino en la libertad de la función pura, irradiando una sabiduría que pertenece a la totalidad. La casa 12 no constituye un sector periférico o una zona de pérdida dentro de la arquitectura del mapa natal. Es la expresión culminante de la lógica circular y holográfica que define a la astrología. Interpretar este espacio desde la lógica lineal, basada en causas y efectos unívocos, es un error estratégico que solo incrementa el miedo determinista y la rigidez defensiva. La distinción entre un adentro y psíquico y un afuera circunstancial es una ilusión perceptiva que la casa 12 viene a disolver. La creencia en la autonomía de lo externo genera paradojas insalvables. Sin embargo, en la realidad holográfica, lo que aparece como destino es la misma estructura energética que habita en el núcleo del individuo, manifestada en una dimensión que la conciencia ordinaria aún no ha integrado. Principios fundamentales de la lógica astrológica. Primero vamos a ver los supuestos existenciales habituales. 1. Pensamiento lineal. Los eventos son independientes, el pasado causa el presente. 2. Dualidad adentro/afuera. El entorno es autónomo y el individuo es una entidad aislada. 3. Control mediante el saber. La astrología sirve para predecir y evitar el dolor. 4. Identificación con la forma. La realidad es lo tangible, lo fijo y lo contundente. A continuación, los supuestos de la lógica astrológica. 1. Lógica del mandala. Los procesos son simultáneos y circulares. El fin contiene la semilla del origen. 2. Realidad holográfica. Lo externo e interno son dimensiones de una única estructura vibratoria. 3. Desarticulación de defensas. La astrología busca redefinir los supuestos para integrar la energía. 4. Primacía energética. La forma es una precipitación momentánea y oscilatoria de la energía. Estudio de caso. Evolución de Saturno en casa 3. Identificación con la forma. Inicialmente, la energía saturnina, límite y estructura, se precipita como una limitación física o vincular, tartamudez, un hermano restrictivo o dificultades en el aprendizaje. La conciencia, ligada a la forma,
se siente víctima del síntoma. Función energética. Integrada. Al evolucionar, la conciencia capta la cualidad de autoridad en la palabra. El individuo desarrolla una comunicación con estructura, peso y seriedad profesional. La maestría consiste en que la palabra irradia autoridad de tal modo que ya no requiere del síntoma, la tartamudez, para manifestar el límite. Cuando la conciencia deja de luchar por retener fragmentos de formas, comienza a percibir que la casa 12 no es un vacío, sino una acumulación masiva de la memoria colectiva. La naturaleza de la casa 12, memoria de la humanidad y consumación. La casa 12 representa el anima mundi, o inconsciente colectivo profundo. Es el receptáculo donde se sintetizan todas las experiencias posibles de la especie. Mientras que el ascendente es un viaje de ida, descubrimiento de la energía, la casa 12 es un viaje de vuelta. El individuo con planetas aquí no está explorando funciones nuevas, sino que está lidiando con el agotamiento y la saturación de una memoria global. El concepto central es la consumación. El individuo está compelido a agotar todas las formas arquetípicas posibles de un planeta para que la función pura pueda emerger. La sabiduría latente solo aflora cuando se renuncia a la forma preferida y se acepta la totalidad del arquetipo. Esta carga arquetípica es tan abrumadora que la psique suele reaccionar con parálisis, incapacitada para elegir una forma personal ante el volumen de información transpersonal. Fenomenología de los planetas. En casa 12, del no tengo al está afuera. La alienación inicial de la energía en la casa 12 sigue un patrón fenomenológico que el consultor debe diagnosticar con precisión. La sensación de carencia no es falta de energía, sino exceso de memoria contradictoria. 1. Sensación de carencia. No tengo. El individuo no encuentra el planeta en su inventario personal. Al conocer inconscientemente todos los finales de la historia, la conciencia se neutraliza por el peso de las consecuencias posibles. 2. Manifestación externa. Está afuera. La energía no expresada se convierte en destino. El sujeto se transforma en un pararrayos de proyecciones, atrayendo situaciones y personas que encarnan fragmentos del arquetipo: la prostituta, la monja, el guerrero, el santo. 3. Posesión arquetípica. En momentos de crisis o tránsitos, el arquetipo toma al individuo. La energía estalla de forma despersonalizada y súbita. El pacífico Marte en 12, que actúa como Genghis Khan ante un incidente menor. Es una experiencia de ser atrapado por el espíritu del planeta, de la forma arquetípica a la sabiduría energética. El objetivo final no es integrar el planeta al ego, sino transformar al individuo en un vibrador de la energía que irradia sabiduría sin apropiarse de ella. El consultor debe guiar hacia la desidentificación de las formas personales para acceder a la función universal. Interpretación evolutiva. De casa 12. 1. Dimensionar la carga arquetípica. Validar que la experiencia del relato de vida no es meramente biográfica, sino una resonancia con la historia de la humanidad. 2. Interpretar el entorno como adentro/afuera. Analizar las personas con las que nos vinculamos como fragmentos de nuestra propia síntesis energética pendiente. 3. Detectar la polarización defensiva. Identificar cuándo nos refugiamos en el polo opuesto, por ejemplo excesivo control, para evitar el desborde del arquetipo. 4. Facilitar la comprensión de que la función planetaria debe ser irradiada hacia el colectivo, renunciando a la historia escrita del arquetipo. 5. Aceptar la consumación. Reconocer que ciertas experiencias deben agotarse y ser entregadas para que la esencia vibratoria pueda operar. Al integrar la casa 12, el individuo deja de ser víctima de una trama ajena para convertirse en un investigador del alma de la humanidad, operando como una resonancia vibratoria
que transforma el entorno mediante la mera presencia de una conciencia que ya no teme a su propia inmensidad.